Católica, profesor en posgrado en la Universidad de la Universidad de la UNI y doctor honoris causa de la UPA. ¡Bravo! No sé cómo manejar esto, pero para mí es un honor, tal vez inmerecido, haber sido invitado a compartir con ustedes algunas ideas sobre Lima, pero lo hacía un poco con, no sé si lo pongo. Bien, yo quería recordar un poco al preparar el material, porque Juan Carlos me comunicó ayer en la mañana para una charla como esta y de pronto uno entra en una adrenalina sin límites, y lo que recordé básicamente no solo es el espíritu de ustedes, que para nosotros es una lección extraordinaria de cómo seguir siendo una persona crítica, absolutamente impaciente y siempre atento contra cualquier forma de atropello e irracionalidad, porque lo que estamos viviendo es una especie de fascismo cultural y político en un sentido. Digo esto porque en realidad yo estaba todo el año pasado impregnado de un espíritu que a mí me parece absolutamente fascinante. En agosto estuve en la movida vinculada a la Tempelhof-Feld, que es el viejo aeropuerto de Berlín, este aeropuerto mítico de las películas alemanas de los años 40, 50 o 20, porque es un monumento además histórico, pero el aeropuerto, que son casi como 300 hectáreas, quedó absolutamente inutilizado. Y cuando el gobierno de Berlín decide que ese aeropuerto no va a ser más aeropuerto, los pulpos inmobiliarios salieron de sus covachas e inmediatamente empezaron a seducir a las autoridades y a los políticos para construir hoteles, casas de lujo, hacer un enorme parque privado, y parece que esa era la posición oficial de la alcaldía. Cuando de pronto un grupo de jóvenes que vivía al costado del aeropuerto, un poco como ustedes, se juntó en un Kneipe o en un bar tipo Queirolo de la esquina, y de pronto eran 4 o 5, porque conozco en detalle la historia, y dijeron: esto no va, esto no es posible. Queremos que ese aeropuerto se convierta en un nuevo parque, sin ninguna construcción que no tenga un carácter social. Un evento que nació una noche de la manera más absolutamente informal y espontánea, terminó el año pasado, el 25 de mayo, en un referéndum de toda la ciudad de Berlín con 2 preguntas. ¿Quieren ustedes que el aeropuerto se convierta en un parque, o quieren que en el aeropuerto se construyan hoteles, un conjunto habitacional, condominios? Y esos jóvenes, ninguneados por la autoridad, inicialmente desconocidos, pero después, francamente, en una movilización increíble, ganaron el referéndum por 45% y la posición oficial 32%. El resultado: ese enorme aeropuerto no puede tocarse ni 1 metro cuadrado si no es para un parque. Y fue un movimiento de jóvenes, absolutamente jóvenes, ni siquiera los partidos políticos. Ha sido una lección extraordinaria, de que yo tengo la impresión que unidos, con un sentimiento como el que tienen, sí se puede lograr cosas. Y Lima puede dejar de ser ese infierno permanente en el que vivimos y convertirse por lo menos en un pequeño espacio, una pequeña parcela de una utopía que hay que construir para todos. Y eso me parece absolutamente importante. Tal vez ni siquiera para mí, ni para ustedes, tal vez para vuestros hermanos menores o los hijos que tendrán, porque las ciudades cambian en generaciones, no cambian de un día para otro, de un año para otro. Y eso es un poco el sentido. Así que lo que podamos ver aquí, no sé si se pueda, pasamos. No va a poder ver bien, pero está bien que sigamos y me ayudan. Un ratito. Escúcheme. Hey, te respeto, maestro. Yo no tengo hace años por estudiantes, profesores, en huelga. Yo soy payasito, también he estudiado, me pegaban todo en mi escuela, pero ustedes lo que están hablando es cierto. Ahorita día no hay nadie quien viva la vida. Solamente mira cuánta gente pobre, para escuchar, después cuánta gente conversamos. pobre que se muere, mira, hay hambre.
Y aparte, ¿cuántos estudiantes lo pegan? No hay nada, te vale tu corazón. La vida, no hay presidente que valga. Realmente los otros tenemos que luchar. Gracias. Y no trabajo. Arriba los estudiantes todos. Yo luché por Telefónica, estudiantes, profesores. Soy payasito, pero siempre lucharé con ustedes. Por ti me dan un manomoneda ganándome la vida. Muchas gracias. Muchos payanos. Bueno, algunos datos de entrada que creo que no hay que olvidar nunca. Tenemos Lima, 9 millones de habitantes, 1.900 kilómetros cuadrados de extensión. Tenemos 14.1% de pobreza en Lima y tenemos 2.3 metros cuadrados de área verde por habitante. Hay una pregunta que creo que es absolutamente básica, ¿no? ¿Es posible contar con auténticos espacios públicos en una sociedad y ciudad segregada, fragmentada e hiperindividualista sin una cultura y valor de lo público? Desde luego que no es posible. O sea, no es posible tener un espacio público si está desprovisto de un valor de lo público, ¿verdad? Digamos. Y otra pregunta que creo que es fundamental: sin un valor desarrollado de lo público no existe espacio público. Lo que existen son espacios, entre comillas, públicos con bastante público, pero en realidad están desprovistos del valor de lo público, que está asociado a temas como democracia, solidaridad, fraternidad, esos principios básicos que están levantados desde la Revolución Francesa y los tiempos de la modernidad. Desde luego que no es posible, eso no es posible, no va a suceder por más que tratemos, digamos, de renovar, entre comillas, la ciudad como pretende hacer la actual administración. Voy a contarles algo de este infierno, y en realidad yo tengo una tesis un poco provocadora tal vez. Lima no tiene casi ninguna razón para haber, entre comillas, recibido estos palmares de ser una ciudad 3 veces coronada, una perla del Pacífico. En realidad Lima nunca fue eso que la gente cree. Con Lima ha pasado, queridos amigos, lo que ha pasado con las urbanizaciones de Lima. Todas las urbanizaciones tienen nombres vinculados a flores, valles, páramos hermosos. La urbanización Jardín, la urbanización Las Flores, es el mejor indicador para saber que no tienen jardines ni flores. Hay como una especie de autojustificación compensatoria. Creo que los psicoanalistas lo pueden explicar mejor. Pasa exactamente igual con Lima. Miren, Lima, solo para citar el siglo XIX, fue una ciudad, para decirlo en términos de Marco Aurelio de Negri, absolutamente enniebrada. La cantidad de gente que moría en la famosa peste de fiebre amarilla de 1864, más la peste bubónica de 1903, se murieron casi como 10.000 limeños. Eso para una población de 60.000 habitantes es una tragedia demográfica sin realmente antecedentes. Entonces, una ciudad bueno, tampoco Lima era la excepción, la ciudad del siglo XIX en Europa y en América Latina son ciudades que tenían a cada rato pestes, incendios. Lima no era la excepción, por lo tanto era algo previsible, pero sigamos. Me parece que el asunto tiene que ver con varias condiciones del infierno, y no tiene que ver con esta historia de Dante y todo el ascenso, en realidad, o el descenso al infierno, sino con una ciudad que está hecha casi para ser absolutamente surreal, digamos. Uno de los historias, seguramente para todos les parece raro, por lo menos para la gente que vive fuera del Perú y no conoce mucho el Perú, hay un estereotipo de Perú, país andino, y todo el mundo cree que Lima está en un valle, con un cielo límpido, rodeado de montañas, con algo de nieve, y no tiene nada que ver. O sea, Lima es la segunda capital más grande que está ubicada en el desierto en el planeta. Y esa condición de una ciudad donde no llueve, donde hay una aridez estructural, marca el sentido y el espíritu de una ciudad que como Lima está
francamente más cerca al infierno desde el punto de vista de este paisaje árido que de un paraíso verde que efectivamente le es permanentemente seco. Y esta idea de sequedad tiene que ver también con el tipo de urbanismo que se hizo en el tiempo. Porque, digamos, bueno, esta era una imagen de Lima. En realidad, cuando uno habla del color oficial de Lima, siempre recuerdo la frase no tan citada de Mario Vargas Llosa, que en realidad el color oficial de Lima es el color del moco, ¿cierto? Porque es ese color entre terroso, verduzco, que todo el mundo suele tener de vez en cuando si tenemos gripe. Ese es el color de Lima. Cuando uno vuela y pasa por el avión, el color de Lima no es como estar en Medellín o estar en el Cusco, es el color de la tierra y es el color de la basura, y esa es la ciudad en la que vivimos. Si encima de esto vamos a desarrollar una cultura de lo que se llama en la teoría un urbanismo seco, un urbanismo que no renaturaliza de algún modo la ciudad o el contexto geográfico, en realidad estamos echando más gasolina al fuego, como hace nuestro alcalde ahora. Hay una idea de ciudad totalmente distinta, digamos, y esta es un poco la idea, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, por un lado, argumentos para el infierno, el clima, la geografía, eso puede ser una voluntad más que cultural, natural, pero lo que se ha construido a través de la historia, en el caso de Lima, tiene que ver con una manera de construir la ciudad que ha preparado las bases estructurales para la ciudad que tenemos ahora. Esta ciudad en permanente crisis ambiental, en crisis estética, en crisis social, porque esta crisis de la ciudad de Lima no es una crisis que nace hace 10 años, 15 años o 20 años. Es una crisis que está en la propia raíz de la ciudad, en su origen desde que no solo hablamos de la Lima prehispánica, sino la Lima hispánica sobre todo, porque el advenimiento de una visión distinta de ciudad para un territorio que no era efectivamente el que había sido manejado por la cultura nativa, marca una ruptura drástica entre el mundo del artificio y el mundo de lo natural. La herencia ítalo-ibérica musulmana en la raíz del pensamiento urbanístico hispánico, de algún modo para nosotros representa la gran tragedia cultural, ambiental, urbanística en la que hasta ahora, después de 500 años, seguimos metidos. Tanto es así que hay mucha gente que cree que efectivamente el arte es mucho mejor en términos urbanos si está desprovisto de árboles. Cuando ese arquitecto le dice, sácame ese árbol de la fachada porque afea mi fachada, es que ahí lo que está haciendo es precisamente reflejar esa especie de prestigio de lo seco, lo árido, lo vacío, lo artificial sobre el mundo de lo natural. Esa convivencia entre la naturalidad o lo natural y lo artificial queda absolutamente pervertido en este momento, digamos, en que nace la ciudad. Bien. Cuando viene el siglo XIX, con la reforma neobarroca del presidente José Balta, Nicolás Di Pierola y Luis Salá, en ese momento se intenta reinventar otra Lima. El modelo es París, el París de los bulevares, de los parques públicos, y el origen del Parque de la Exposición nace en esta idea de que efectivamente la nueva Lima republicana, criolla, tenía que ser otra ciudad distinta a la Lima colonial. Cuando nace el Parque de la Exposición, recuerden que en Lima, en la Lima colonial, no habían parques públicos, solo habían jardines privados, no habían espacios como alamedas en el sentido de la alameda metropolitana urbana, había la alameda de los Descalzos, que tiene otra estructura. Pero en realidad esta redefinición morfológica de la ciudad del siglo XIX marca otro tipo de estructura. Pero lamentablemente vino la guerra con Chile, este proyecto urbano quedó cancelado, Lima podía haber sido como Buenos Aires o como México o como Santiago, una ciudad con episodios de arquitectura neobarroca mucho más extensivos y no este tipo de fragmentos salpicados en el área central. Y así terminó el siglo XX, el siglo XIX y empezó el siglo XX sin ningún proyecto urbano, con tres modos distintos de hacer ciudad. Por un lado, el urbanismo privado, a través de las urbanizaciones fragmentaron toda la historia urbana de Lima. Por otro lado, el urbanismo de barriadas, que construyó su propia ciudad
y por otro lado esos pequeños átomos de urbanismo, del urbanismo estatal, con sus conjuntos de vivienda, etc. Estas tres formas de construir la ciudad hicieron de la Lima del siglo XX esta ciudad atomizada, fragmentada, desarticulada, porque en realidad lo que primó en esta ciudad fue fundamentalmente un criterio liberal o neoliberal ahora de hacer ciudad. Quiero explicarme un poco sobre esto porque creo que es absolutamente fundamental y que puede explicar muchas cosas en principio. A ver, Leonardo Benévolo plantea esta oposición entre la famosa ciudad postliberal y la ciudad liberal. La ciudad liberal es la ciudad del laissez-faire, el laissez-passer, el dejar hacer, dejar pasar, sin leyes, sin normas, ni ordenanzas. El mejor plan urbano es el que no existe, que sean las fuerzas vivas del mercado las que desarrollen la ciudad. Perfecto, es un principio, así se gobernaron, se manejaron las ciudades en el siglo XIX también. Pero la ciudad postliberal es la ciudad de la socialdemocracia. Es la ciudad donde hay un Estado, un gobierno municipal que funciona como un árbitro que regula los intereses tanto del bien común como del sector privado. Una especie de árbitro que a veces apunta para un lado o para otro, pero finalmente un árbitro que regula y evita extremos. Cuando nosotros decimos que Lima fue en algún momento mejor, estamos pensando que en algún momento Lima fue una ciudad postliberal. Y de todos los estudios que hemos hecho, no solamente yo, sino muchos colegas, hoy en día reconocemos que históricamente Lima, como el Perú, tuvo un gobierno absolutamente liberal y ahora neoliberal. Salvo, aunque resulte paradójico, el gobierno de la República Aristocrática con el alcalde Federico Helguera, 1901-1908. El gobierno municipal del gobierno socialdemócrata de Bustamante y Rivero. Y por otro lado, de algún modo lo que pasó con el gobierno militar y algo de repente con Barrantes. El 90% de la historia de Lima estuvo gobernada por una lógica liberal y neoliberal de hacer ciudad. No hubieron planes que se aplicaron, no hubieron normas que se respetaron, reglamentos que se hacían entre los empresarios, el municipio y una serie de historias que seguramente ustedes no conocen, como por ejemplo el origen del distrito de La Victoria. La Victoria empezó formalmente en 1904, pero recién tuvo agua y desagüe en 1925. Y la gente vivía en Lima en esas condiciones. Y por eso Lima siempre fue un infierno, en realidad. Una mirada un poco detrás de bambalinas, lo que pasa es una historia con demasiadas historias negras y crueles, además, y tristes para la gente que vivió en esta ciudad. Y lo curioso, fíjense ustedes, queridos amigos, en 1906, el censo del municipio, dirigido por un médico, el doctor Rómulo Izaguirre, diagnosticó que el 70%, exactamente 68% de la población de Lima vivía en pésimas condiciones, en condiciones absolutamente infrahumanas, el 65%. Si nosotros vemos que ahora en Lima el 60% de la población vive en una ciudad precaria, informal, autoconstruida, sin muchos servicios, uno se pregunta, ¿han pasado 100 años? Algo así como para desarrollar, para no desarrollarnos. Seguimos exactamente igual como hace 100 años. Exactamente igual. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede haber pasado en una ciudad, en un país, que en 100 años, independientemente que Lima tiene 9 millones o lo que fuere, las bases estructurales de la injusticia, de las malas condiciones de vida, de una ciudad permanentemente en crisis, siga siendo exactamente igual como hace 100 años? Y en realidad tiene que ver con este modo de gobernanza neoliberal que no permite constituir una gobernanza con una autoridad ética, moral, política, institucional, que permita hacer ese ámbito entre los intereses privados y colectivos. Y aquí la historia de Lima ha sido una historia básicamente trabajada por aquellos que, para decir en términos de Carlos Malpica, en su famoso libro Dueños del Perú, la pregunta es ¿quiénes son los dueños de Lima? Desde luego, los dueños de las tierras urbanas y también aquellos dueños de los urbanizadores que construyeron la ciudad que quisieron. Esta ciudad que vemos aquí es la ciudad que ellos construyeron, no construyeron los campesinos, ni los de las barriadas de Lima, ni nadie.
son esas empresas las que decidieron hacer de Lima la ciudad que es. O sea, hay una responsabilidad histórica. Aquí no es que no hay responsables y todos somos responsables. En un sentido abstracto todos somos responsables, pero en un sentido concreto hay nombre y apellido de quienes violentaron la ciudad, quienes irrumpieron espacios públicos, quienes trazaron avenidas por donde no debían ir, quienes desarrollaron un transporte como el que tenemos, y eso está perfectamente claro. Una especie de guía telefónica de la ignominia urbana de la ciudad está perfectamente escrito. Y eso es algo que efectivamente hay que ver. Bien, sigamos. No vamos a bien. Sigamos. Y esto era un poco lo que yo quería. Este es un mapito un poco complicado. Lo que está en mancha roja para abajo es esa historia de 150 años de aquellos episodios donde no había ni leyes, ni normas, ni planes en la ciudad de Lima. Y la gente podía hacer lo que quería, ¿no? Entonces, por eso mis colegas siempre me dicen, Willy, eres un exagerado cuando dices que Lima es una mega barriada, con pequeñas porciones de ciudad consolidada. Es que lo es en el fondo, porque están los datos ahí, y en realidad funcionó así. Como la historia de los balnearios del sur. La historia de los balnearios del sur es una historia de invasiones, pero de invasiones de aquel sector de la sociedad que tiene más recursos. La barriada pobre es una barriada que empieza con 4 o 5 personas que llevan una bandera peruana, ponen ahí su estera y de pronto, si tienen suerte, tienen el terreno de por vida. Las playas del sur, que eran terreno público, empezaron así en los años 70 o 80, con un Jeep 4x4, ¿verdad? Un campamento de fin de semana, el hijo del ministro que también estaba en el grupo, y de pronto con un título de propiedad, no sabemos cómo salió, y ese es el nacimiento de todos los balnearios, desde Asia hacia abajo, y son en el fondo formas absolutamente modernas de barriadas de ricos. Esa es la ciudad que hemos hecho en Lima. Nadie puede entender fuera del Perú cómo en menos de 10 años puede haberse hecho 100 kilómetros de una ciudad que es una lonja como toda la lonja sur de Lima, sin ningún plan, condominizado. Eso solo pasa en ciudades salvajes. Porque uno puede entender que lo más sensato es tener un tren de cercanías que articula todos 100 kilómetros hacia Ica, tener balnearios de vivienda colectiva como Ancón, porque Ancón frente a Asia evidentemente es ciudad frente a algo que ni siquiera lo es, y tener en cada balneario centros culturales, es decir, tener ciudad. O sea, nadie entiende cómo pudo haberse hecho eso. Por eso que todo el fenómeno de los balnearios son la otra cara opuesta de las barriadas de Lima, que son el sello del siglo XX limeño, y por lo tanto ambas conviven y coexisten como extremos que se juntan y hacen de Lima el infierno en el que estamos. O sea, eso no puede haber pasado sino en una ciudad como esta, digamos. Bueno, sigamos. Algunos elementos que caracterizan la situación de hoy en Lima, podemos ver atrás. Eso también lo puedo leer un poco para. Hoy hay una mayor segregación socioespacial en la ciudad, una condominización residencial ex antes y ex post, una creciente privatización de los espacios públicos, la conversión de lo comercial como hito, centros comerciales, en el factor que ordena la ciudad en lugar de equipamientos sociales, parques y museos. Esto es muy importante para ver lo salvaje y esa pérdida del valor de lo público que hemos tenido en la ciudad. Fíjense ustedes. En Colombia, para citar un ejemplo, el hito más importante que ordena el crecimiento de la ciudad y la lógica de la ciudad son sus famosas bibliotecas, antes grandes bibliotecas, y bibliotecas parques. O parques. La gente quiere vivir cerca de un parque. Ese es el elemento. Los terrenos cuestan más caros si están frente a un parque. Bueno, eso pasaba en Lima todavía hace tiempo. Pero ahora el elemento que pivotea el crecimiento de una ciudad es un centro comercial, un mall, y es a partir de ahí que se genera la dinámica de la ciudad. El capital ha vuelto a retomar el poder sobre la ciudad.
no la ciudadanía, como sucede ahora. En otros lugares, vivir cerca a un museo, a un parque, genera una dinámica de plusvalías totalmente distintas a las que pasa ahora. Cuando decimos que lo comercial se ha vuelto en el factor, me refiero a ese incremento de las lógicas de militarización social de la vida urbana. Y Mike Davis, este teórico obrero, crítico del sistema urbano norteamericano, lo que dice es que en un contexto absolutamente neoliberal hay desde luego una desestructuración del tejido social. Todo lo que estamos viviendo ahora con el tema de la seguridad pública no solo es un tema de policía, es un tema de una creciente individualización de las decisiones, la carencia de un Estado, la informalización de la vida cotidiana, y eso como consecuencia trae una especie de desgobierno colectivo estructural al sistema, y la respuesta del sistema es lo que Davis llama la militarización de la vida social. Así que nos demos cuenta, hay una militarización creciente y lo padecemos todos los días, y eso es un poco el tema. Y hay una degradación ambiental y estética de la ciudad, digamos. Son algunos de los síntomas que hemos vivido todos y que tienen que ver un poco con... Esta es una investigación interesante de un colega alemán que ha hecho un inventario de todas las rejas que hay en la ciudad de Lima. Lamentablemente no se ve bien. Ha hecho una tipología de rejas en las calles, parques, para ver el grado de condominización, de privatización y de atomización de la vida urbana. Es decir, esa pesadilla de la privatización urbana ya es algo que está entre nosotros. Cada día es frecuente que uno no siente que vive en la ciudad, sino en espacios específicos de la ciudad, digamos. No, pero seguimos. Vamos, seguimos eso. Bueno, son no se ven, no tienen mucho valor, digamos. Bueno, ahí hay una cosa que a mí me parece importante de esta nueva situación en la que vive el Lima. Y voy a tomar un poco la teoría del profesor Francisco Durán. Francisco Durán dice que la economía peruana, como la economía urbana, en el caso peruano, a diferencia de otras economías de la región, tiene tres componentes básicos. La economía formal, la llamada economía informal y la llamada economía delictiva. Y ambas esferas de la vida económica consisten perfectamente interrelacionados en una especie de triada. ¿Ya? No, pero en todo caso creo que ya. Bueno, esta triada es importante, pero lo que dice Durán, y esto marca el sentido de lo que está pasando en Lima, en términos sociales incluso, de que el estereotipo tradicional de que en nuestra sociedad los delincuentes, la gente de mal vivir está en los estratos C, D, E, y en los estratos A, D, teóricamente reina la paz, la civilidad y la racionalidad perfecta y el buen actuar. Lo que dice Francisco Durán, y demuestra con pruebas, que estas tres formas de la economía peruana, formal, informal y delictiva, atraviesan transversalmente la pirámide social de Perú. Hay ricos, deshonestos, traficantes, informales, como hay pobres, honestos, absolutamente sanos, digamos, en un sentido, y que no tienen nada que ver con formas de economía delictiva. Y ese es el saldo, en mi opinión, devastador de esta inversión de valores que ha generado el régimen fujimorisista. Porque después de eso, aquel que quiere donar su tiempo en un voluntariado honesto, o es un tonto o tiene algo detrás de la mano que nadie sabe qué quiere. Aquel que quiere hacer alguna cosa bien, o lo hace porque está buscando otro tipo de cosas. Que cuando uno habla con un peruano hay que dudar, o es un delincuente o un terrorista. Eso está lamentablemente metido como un chip y gobierna la lógica de cómo manejamos la ciudad. Y por eso a mí me parece que pronto este tipo de actitudes como las que ustedes tienen, de algún modo marcan una época, un momento, como he dicho a mis alumnos en la clase, absolutamente histórico.
En todos los años que yo tengo, no he visto nunca un movimiento como el de ustedes, que se plantee el tema de la ciudad como un objetivo, en la medida que la ciudad, no solo desde el mundo griego, es el espacio de la política, en el mejor sentido, y de una especie de renacimiento social permanente. Bueno, digamos, cambiamos al PowerPoint. Bien, esto me parece importante porque además tiene que ver con la situación, ya para un poco terminar, de los espacios públicos y lo que estamos viviendo ahora en la ciudad de Lima. La tendencia actual es que en efecto hay una reducción visible de los espacios públicos a través de mecanismos de privatización o pseudo privatización. Un ejemplo típico es lo que pasa con el Parque de la Reserva, que es un caso muy interesante porque efectivamente a mucha gente le gusta, incluso gente que podría estar en oposición a la actual alcaldía, de pronto si se habla del Parque de las Aguas dice no, pero es una cosa increíble. Lo es y no lo es. Fíjense ustedes, no vamos a discutir ya incluso el tema de si las aguas danzarinas o cosas por el estilo tienen el récord mundial o si eso no era parte del espíritu del parque. Porque efectivamente el parque nació con varias fuentes y tenían un espíritu o un propósito de ese orden. Mi observación más drástica a la renovación del parque no solo es este tema de la privatización del parque, la conversión en un objeto de espectáculo. Lima ya no tiene ningún parque público como espacio de solaz, sino parques públicos subsumidos por la lógica del espectáculo. Solo sirven cuando hay un espectáculo, un concierto, solo sirven cuando hay un desfile de modas o solo sirven porque alguien programó alguna actividad. El ciudadano común y corriente, como en cualquier parque, no puede ir ya a sentarse y disfrutar del silencio, por lo menos, o cualquier otra actividad que no esté vinculada a una actividad urbana de espectáculo. La crítica más importante es que el Parque de la Reserva, como la operación del bypass, como la conversión de la vía expresa en la avenida Grau, son operaciones que no tienen sino el propósito de destruir el patrimonio urbanístico del siglo XIX limeño. Porque los bulevares, Avenida Grau, Alfonso Ugarte, Paseo Colón, significan una estructura vial que es absolutamente atípica en el contexto latinoamericano. Destruir un bulevar, como se ha hecho con la vía expresa de la Avenida Grau, es un crimen de lesa cultura. Por dos razones. Uno, no voy a decir, porque a nadie se le hubiera ocurrido convertir la Avenida Grau, perdón, la Unter den Linden en Berlín o Le Champs-Élysées en París, en vías expresas. ¿Qué va a pasar cuando vengan las líneas del metro? ¿Qué va a pasar cuando ya no haya tanta presión automovilística en esta zona de la ciudad? Cosa que va a pasar seguramente. ¿En qué va a quedar esa vía expresa? Es un destrozo irremediable. Si en Berlín o en París a alguien se le hubiera ocurrido hacer un sacón en estas avenidas emblemáticas, simplemente lo hubieran metido a la cárcel. Eso no se puede admitir, ¿no? Y bueno, no se ve bien, yo tenía ahí una imagen de la historia de la avenida. Con este mismo propósito, fíjense ustedes, se destruye la Avenida de la Libertad, que construía un eje neobarroco en chiquito, absolutamente maravilloso, que conectaba la antigua plazoleta de la Libertad, que era el óvalo de México con la vía expresa, que está partido a la mitad, con el Parque Washington. Y era una avenida donde el monumento a Sucre era un pivot que articulaba en un eje axial con el centro del Parque de la Reserva. La administración de Castañeda decidió cercar todo el parque y desde luego el pobre Sucre está en un caballo despistado porque no sabe a dónde ir, a dónde mirar. Cuando se tiene total ignorancia en sentido urbanístico se hacen ese tipo de cosas. Pero como una operación de ese orden está revestido de color, luces, aguas, la gente termina obnubilada por ese tipo de espectáculo y no ve en el fondo el problema histórico. Es la destrucción más ominosa de un patrimonio urbanístico, de las pocas diagonales históricas que se habían construido en esta operación del siglo
XIX y el siglo XX. Pasa lo mismo con este bypass. Lo que no sabe este alcalde es que este espacio, que para decirlo en portugués es una típica plaza larga, tenía el arco morisco ahí al fondo, y fue diseñado con ayuda de Manuel Piqueras Cotolí. Ya la plataforma esa, si se hubiera tenido conciencia de este orden, hubiera sido un patrimonio absolutamente inamovible. Y podemos señalar 50.000 argumentos más para decir que esta operación del bypass no solo es un problema que tiene que ver con el tránsito, sino con la memoria histórica de la ciudad. Yo creo que este alcalde, si algo se escribirá de él en el futuro, será como ni siquiera como el Haussmann de París, que se tiró todo París medieval, sino como aquel alcalde que destruyó el patrimonio urbanístico de la Lima del siglo XIX y XX en el ensanche de los Rojos, de los bulevares y los parques públicos. Y eso a mí me parece algo que efectivamente hay que... Bueno, terminamos entonces. Bueno, es un poco esta crisis estética de toda la arquitectura popular y quizás Lima. Y aquí tenemos un poco, bueno, no sé bien este eje que quería mostrarles, esta operación del Parque de la Reserva, digamos, y los monumentos, como hemos hecho, hay una especie de vulgarización inevitable del monumento urbano. Fíjense ustedes, ahí está el Parque de la Reserva, esa línea roja era la diagonal, ha sido cortada por el ensanche del Parque de la Reserva, y al medio hay una especie de óvalo representada con los monumentos. Eso ha desaparecido totalmente. Vamos, y luego los condominios. Esto me parece interesante, digamos. Esto me parece interesante como observación. Yo recuerdo haber dado una conferencia en Capeco y no voy a decir lo que no he dicho ahora críticamente. Finalmente es un problema de ellos, de haberme invitado, pero yo les mostré que les dije, sería súper increíble que hubiera nuevos empresarios. Terminé la conferencia con este alegato. ¿Qué dibujo es este? La Plaza 2 de Mayo. Y la Plaza 2 de Mayo, desde luego que esos empresarios, que ese es el gran problema del empresariado peruano, porque tenemos francamente empresarios rastreros, angurrientos, incultos, con pequeñísimas excepciones. Esta operación urbanística fue hecha por el empresario trujillano, ¿verdad? Que tenía una hacienda enorme, además era medio monotrista, pero resulta que le regala a la ciudad no solo la Plaza de Armas, la Plaza 2 de Mayo, con esos edificios de Malakoski, pero le regala a la ciudad un museo, como el museo de Alfonso Ugarte. ¿De acuerdo? Ese era el empresario de los años 20, digamos. Y lo que viene ahora, nuestros empresarios, lo que hacen para la ciudad es condominios cerrados. Jamás a nadie se le ocurriría hacer una plaza como la 2 de Mayo, ¿verdad? Y menos, evidentemente, regalar a la ciudad un museo. Lo que van a construir es un plazalea o un centro comercial. Pero lo que hizo Víctor Lar Ferreira, este empresario de los años 20, es algo que no se ha vuelto a hacer más nunca en la historia de los empresarios o los negociadores urbanos de Lima. Hacer una urbanización, regalar a la ciudad una plaza como la Plaza 2 de Mayo, contratar a Malakoski para que le haga los edificios de departamentos y encima regalar el Museo de la Cultura para la ciudad. Eso no es posible. O sea, frente a un empresario de esa visión, de esa estrategia, de ese amor por la ciudad, lo que tenemos hoy en día sin comentario, ¿no? Digamos. Bien, frente a este tema y frente a esta suerte de artificialización de los parques, de arquitecturización de los parques, de la conversión de los parques en espacios de espectáculo banal, absolutamente alienante, donde nuestros niños no tienen la capacidad de poder pensar o desarrollar una actitud creativa, parques que están además diseñados con un espíritu barroco, donde hay que llenar el vacío y poner cartelitos, no pise el césped porque se malogra, ¿no es verdad? Yo
propuse el año pasado algo que me parece sugerente porque me pareció, le voy a contar la experiencia, el concepto de la pampa urbana. Pampa en el mundo andino tiene un significado, pampa en el mundo argentino otro, pero en algunos idiomas pampa es decir, cuando dice ándate a la pampa es como dice ándate a la mierda, o sea, el último escenario donde uno puede terminar. Pero en el fondo tiene sentido, digamos, porque la pampa andina, ¿qué es la pampa andina? Es ese espacio verde que está cerca a los ríos, un espacio sin diseño, llamamos el verde artístico. Y el verde social es en ese tipo de espacio. El verde artístico es ese verde como el que tenemos aquí, solo para ver, para mirar y no para usar. El verde social es el verde que se carga de vida, de uso social, de niños caminando, de gente echándose en el gras, durmiendo, leyendo algo. Y eso pasa en la pampa andina. La pampa andina es el lugar donde uno se junta, juega fulbito, si no, se echa, hace una fogata o se pone a dormir o convierte en un espacio agradable para prodigar afectos. En fin, sigamos. Y bien, digamos, esta pampa tiene algunos antecedentes, muchos ya conocen este discurso mío, pero voy a repetirlo para aquellos que no. Si conocen ustedes los próceres en Surco, entre los próceres y precursores, donde va a terminar la vía expresa, lástima, hay como 4 cuadras de un enorme pampón donde va a pasar la vía expresa, que el municipio puso verde. Y recuerdo que hicimos un paseo de estudio con alguna gente y una colega antropóloga urbana austriaca me decía, oye, este es el mejor parque de Lima. Y le digo, pero ¿cómo ves? ¿Por qué crees tú que es el mejor parque de Lima? Primero, porque es un parque que no fue diseñado como parque. Punto 1. 2. Al no haber ningún tipo de espectáculo o obstáculo, este parque es como un enorme espacio donde se junta la gente, hace lo que quiere. Juegan vóley, fulbito, pasean, digamos, y de pronto uno tiene una escena radicalmente distinta. Entonces, he hecho alguna prueba, no se ve bien, con algunos alumnos, como una especie de broma académica, a ver, ¿dónde estamos? Todo el mundo decía, no, porque efectivamente era un paisaje extremadamente raro. Porque aquí en Lima, en esta especie de horror vacui, estamos casi obligados a siempre meter algo en los jardines. Paterres, plantas, cabullas, en fin, lo que sea. Además de la Virgen y la gruta infantable. Este espacio no había nada, y esta es una pampa, digamos. Pero en realidad no es la única pampa, porque si uno estudia, digamos, algunos espacios de los jardines de la Costa Verde arriba, en realidad estamos hablando de una pampa, por la zona de Magdalena, San Miguel, espacios que para el disfrute pleno, es un verde social auténtico, y a mí me parece que resulta absolutamente, digamos. Bien, quiero terminar mostrándoles esta experiencia de Berlín, que a mí me parece fantástico, digamos. Este es un poco no se ve bien, pero son los afiches. Arriba está la boleta del referéndum que finalmente tuvo que aceptar el gobierno municipal, motivado por los jóvenes, marchas ahí de vecinos, jóvenes, niños, y arriba un plano a la izquierda del templo de Tempelhof. No se ve aquí bien. ¿En qué consistió las primeras jornadas, antes que empezara toda la campaña del referéndum para que el aeropuerto se convierta en un parque? Hubo una movilización que me pareció fantástica. Yo les invito a que podamos hacer algo que tiene que ver con una especie de sueño de los microjardines. Todos los vecinos, jóvenes, viejos de Berlín, de la zona del barrio, hicieron unas macetas de 1 metro por 1 metro, como al máximo. Y de un día para otro, coordinados en un día, se fueron a un tercio de todo el aeropuerto y lotizaron, hicieron su propio jardín. Entonces cada uno tenía un jardín, que era una maceta, unos tenían de 2 cuerpos o 3, y cada uno tenía su pequeño mundo, y era como una especie de invasión de jardines. Y era como muy alternativo, digamos, no se ve bien. Y ahí vemos ahí los jardines, algunos
incluso ponían un techo, ahí vemos almácigos, digamos, almácigos, y habían jardines ecológicos con figuras, con hidroponía. Ahí tenemos una tina, alguien no tenía un almácigo, llegó su tina de baño. Era como una especie de campo ferial súper interesante, digamos. Ahí alguien metió en un pantalón, había un poco había mucho arte crítico, ¿no? Digamos. Y al final tenemos ya el aeropuerto convertido en un parque. Fue un triunfo excepcional realmente de los jóvenes, de esa actitud crítica, de defensa del valor de lo público en la ciudad, y el espacio está convertido para esta sociedad multicultural, turcos, alemanes, jóvenes, todos, y además la pista de aviones es un lugar para patinar y la gente hace todo lo que quiere ahí, y el espacio verde, que es enorme, convive con ese espacio de los microjardines de la primera invasión que se hizo. Así que a mí no me parece mala idea de hacer una especie de estación poética verde de los espacios que serán el futuro jardín verde del río Rímac, instalarnos ahí y tener nuestros jardines puestos ahí. Digo, pensar y hacer de Lima una ciudad distinta creo que es posible, y yo tengo la impresión que voy a terminar citando a Tomás Maldonado, ese viejo impresionantemente crítico, director de la herencia de la Bauhaus en Ulm, que él decía: ser optimista en un mundo como el que vivimos es una manera de ser cínico. Nadie puede decir que está feliz y todo le va bien. Yo creo que él decía, una alternativa humanamente viable es ser un pesimista crítico. Estar descontento con un mundo difícil, con una ciudad como Lima, pero tener el sentido constructivo de proponer cosas como ustedes están haciendo. Yo les agradezco muchísimo por permitirme estar con ustedes y compartir esta noche algunas ideas. Gracias. Me imagino que la excelente exposición de Willy les ha dejado con ganas de dar alguna, ¿no? de dar alguna respuesta y compartirla, o alguna pregunta de algo que no haya quedado muy claro. ¿Dónde? ¿Qué tal, Willy? Buenísima tu exposición, y yo quisiera preguntar a todos si alguna vez se han puesto a pensar qué ciudad quieren cada uno, ¿no? Creo que esa pregunta muy pocos se la han hecho, y mucho menos nuestro alcalde, ¿no? Me parece que es una pregunta básica, pues hay diferentes tipos de ciudad, y creo que eso debería ser cuestión de debate público, incluso porque hay diferentes visiones, la de Ortiz de Ceballos, la visión de Urbia, ¿no? Que es más comercial, más neoliberal, la visión de Castañeda, que es una visión modernista de los 50, 40, o tu visión, ¿no? Que es diferente. Entonces me parece súper importante que todos nos hagamos esa pregunta: ¿qué ciudad queremos en Lima? ¿Queremos una ciudad donde se hace un bypass para llenar el centro con más autos? ¿O queremos una ciudad donde se quiten los autos del centro para caminar? ¿No? Y bueno, y creo que tu posición ha sido muy clara respecto a las visiones que hay y a lo que Lima se ha hecho, que ha sido una visión desde la empresarial. Entonces, bueno, nos invito a reflexionar sobre eso. Pero pregunta, pues. Son las preguntas y luego un comentario. Pero me fui, pues, no sé si lo habrá hablado. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Habló acerca de los pueblos de desarrollo? ¿No? Hola, ¿qué tal? No funciona el micro. Me parece súper bueno que todos estén acá, pero hay algo que yo quería compartir, y es que creo que
en todos los estudiantes, me incluyo, a veces falta un poco ese interés por estudiar realmente lo que sucede en Lima o en la ciudad, ¿no? O sea, yo estudié la maestría en conservación del patrimonio y centros históricos, y cuando yo empecé a estudiar, muchos de los compañeros que yo tenía me decían, oye, pero ¿por qué vas a estudiar eso si acá en Lima hay poco trabajo, no vas a ganar plata? ¿No? Entonces, creo que fue todo un tema porque noté que los estudiantes somos muy pocos los que realmente nos comprometemos a conocer a la ciudad. Entonces, creo que deberían hacer desde nosotros mismos para poder proponer cosas, involucrarnos más, ¿no? En lo que es Lima, conocer por qué es que se dieron las cosas que pasaron. Y por ejemplo, hubo un comentario que cuando yo estudiaba me pareció súper importante, y es que una ciudad muestra su desarrollo no cuando todo el mundo tiene auto, sino cuando la clase alta usa también el transporte público, ¿no? Entonces creo que esta es la ciudad que nosotros tenemos que pensar, y también tratar de incluir a la periferia y a todas las zonas de la ciudad, porque Lima ya no es solamente lo que nosotros conocemos como los barrios San Borja, La Molina, ¿no? Sino tratar de incluir a todos. Entonces creo que para poder proponer eso, lo primero que tendríamos que hacer es conocer realmente la ciudad y que haya más gente que se interese por el tema urbano. Yo creo que puedo hacer una pregunta. No, está bien. Quería preguntarte, has hablado, me gustó mucho tu exposición, has hablado de cómo obras como esta están destruyendo el centro histórico. Y quería saber si pensabas que el Ministerio de Cultura tenía algo que decir al respecto, si crees que debería pronunciarse sobre este tipo de obras. Sí. Miren, yo creo que desafortunadamente si hay algo que atenta contra una visión diferente de la ciudad, en el caso peruano, aunque resulte paradójico, tiene que ver con aquello del cual nos sentimos profundamente orgullosos, nuestro pasado. El peso del pasado, llámese Caral, Machu Picchu, Cusco, Incas, es tan fuerte que la historia para nosotros ha terminado cuando terminó este mundo. Y nuestro presente es un presente absolutamente escindido de nuestra cotidianidad. Lo voy a decir de una manera más fácil. Si no hay arqueólogos en el Ministerio de Cultura para ver los temas de la ciudad, se supone que no interesa. Hay una arqueologización de todo el debate cultural y urbano que a mí me parece francamente deleznable. Porque la idea de ciudad y conocimiento sobre la ciudad, como acaba de decir, es algo que no está en el discurso cotidiano. Yo tengo la impresión de que en el Ministerio de Cultura, lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura, la historia de ciudad no existe sino hasta que termina la ciudad hispánica. No existe el debate sobre ciudad contemporánea, la posibilidad de convertir en patrimonio urbanístico la unidad vecinal número 3, por ejemplo, o el anillo de circunvalación neobarroco del siglo XIX, o el barrio obrero de Vitarte, o lo que sea. Eso no está en la cabeza, eso no existe. Y porque la influencia es una influencia ítalo-ibérica en el discurso del patrimonio monumental. Desafortunadamente, la primera y segunda generación de expertos nuestros en recuperación del patrimonio se formaron en Italia y se formaron en España, lugares donde el discurso de lo monumental está asociado básicamente a una edilicia y a una cultura artística de las élites dominantes. Si no es una iglesia, una casona, un palacio o lo que fuera, no es monumento. No interesa el patrimonio y la memoria de la sociedad civil y productiva. Eso no está, porque es la sociedad débil, la sociedad opaca, para decirlo como Milton Santos. Ese discurso crítico, deleznable, segregador, discriminatorio, lamentablemente todavía sigue influyendo en nuestro contexto. Pero también la ausencia de ciudad en el debate y en el conocimiento, no solo de la universidad, sino hasta de los colegios, tiene que ver con algo, es una hipótesis, no puedo decirlo tan concluyentemente, pero yo estoy persuadido a pensar que en la sociedad peruana y en el inconsciente colectivo de la sociedad peruana hay un sentimiento antiurbano. Hay una especie de milenarismo agrarista
que ha explotado por el lado más ominoso y salvaje como es el tema sendero, una lucha contra la ciudad, porque la ciudad se concibe como espacio de corrupción, la sociedad es el infierno, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con una construcción de un imaginario interurbano que viene de los tiempos, desde los tiempos coloniales, digamos. Cuando en la Edad Media, los burgos, en el contexto alemán, produjeron una vinculación entre el campo y los burgos, esta vinculación se hizo en el sentido positivo de convertir la ciudad en un espacio de liberación, de civilización, de buscar autonomía, etc. Ese es das Luft del Stadt macht frei. El aire de la ciudad hace libre a las personas. Esa mirada positiva, crítica, incluso, es algo que no existe entre nosotros. La ciudad, para ese 70% de gente que vino a invadirla, es la ciudad donde se vive a pesar de ella misma. Porque se vive en medio de una evocación lejana del campo abandonado y se vive en una ciudad que no le da absolutamente nada para vivir y desarrollarse bien. Para la clase alta, la ciudad simplemente fue una vitrina frágil e ilusiva, porque las fuentes de riqueza, no tener industrialización, que sí se hubiera hecho en la ciudad, eran donde la hacienda, la mina, etc. La ciudad, Lima, no les interesó absolutamente nada a la clase alta peruana. Se venía a vivir, se venía aquí a la casona de San Isidro y ahí fuera. La ciudad no era el espacio donde yo hacía mi propia riqueza, llámese una fábrica, llámese espacios de producción dentro de la propia ciudad. Una ciudad hecha en esas condiciones lo que produce es un infierno y un objeto con el que nadie quiere convivir. Si nosotros vemos toda la idea de ciudad en la literatura peruana, desde Vallejo, Valdelomar hasta Arguedas, Lima, la ciudad es sinónimo de cárcel, de infierno, de cementerio. Nadie levanta una idea positiva de ciudad, porque incluso, aun con las pestes y las miserias de la ciudad europea, el ciudadano europeo tiene una noción positiva de ciudad. Es un espacio donde aprende a convivir con la diferencia, es un espacio donde aprende a convivir en tolerancia, es una escuela, como diría José Ignacio López Soria, de aprendizaje, de tolerancia y diversidad. Esa es la ciudad, no hay otra experiencia humana donde el ser humano pueda ser mejor ser humano, de algún modo. Pero esa noción de ciudad, que en la escuela europea, por lo menos europea, se aprende desde los niños, desde la niñez. La escuela es una metáfora de la ciudad. Primero aprenden la casa, la calle, la manzana, la ciudad y fuera de la ciudad en un viaje que cubre toda la niñez hasta la adultez, y una literatura infantil vinculada a la ciudad. En realidad la gente nace queriendo su ciudad. Eso no tenemos. La ciudad es una especie de objeto con el que convivimos a pesar de ella o a pesar de nosotros mismos. Y eso es una tragedia. Con un sentimiento de esas características en todos nosotros, de algún modo, es imposible construir una noción distinta de ciudad. Yo no sé si en el fondo expresiones como las de Castañeda sean una expresión cruel y salvaje de ese odio miserable de un provinciano que de alguna manera llega a la capital, pero puede haber algo de eso. Y podría ser esa, es una versión urbana de esa especie de milenarismo agrarista antiurbano, pero quién sabe, ya estoy hablando de situaciones que pueden obviamente demostrarse. Ahora bien, un tema que preocupa es lo del parque del río. Es verdad, la manera como el alcalde se opuso, se ha opuesto a ese parque, hace que estemos aquí todos juntos. No se puede tolerar una actitud de ese tipo. La ciudad no es una chacra, la ciudad no es una prolongación natural de su espacio doméstico privado. La ciudad es un espacio de todos, es una casa donde tenemos que aprender a vivir en tolerancia, no hay otra forma. Pero también hay que decir, ya esto es una opinión de arquitectos, ¿eh? Yo le tengo un enorme aprecio a Augusto Ortiz Ceballos, a mí me parece uno de los pocos arquitectos cultos que hay en el país. La mayoría son casi brutos con talento, no leen, no se culturizan, obviamente ustedes son la excepción, estamos hablando de 44 escuelas de arquitectura en el Perú, se produce esto. Pero lo que hay que decir
es que de algún modo, si cada ciudad tiene un arquitecto, como Gaudí en Barcelona, Schinkel en Berlín o lo que fuere, la verdad no estoy muy convencido que todos los parques grandes de Lima hayan sido diseñados por un solo arquitecto. Yo lo que hubiera hecho, si hubiera tenido la posibilidad de tomar una decisión respecto a esos dos grandes espacios y someterlos a un concurso público, abierto, podría haber ganado un equipo peruano, o de repente Zaha Hadid o Renzo Piano. Yo creo que estaríamos hablando de otra situación ahora. Lo dejo ahí porque ese es un tema súper delicado. Tampoco vamos a estar un poco en una discusión de ese orden, pero yo tengo la impresión de que hay, por otro lado, desde luego, la típica actitud del arquitecto es luchar por su proyecto como de lugar. Quien entiende este tema, pero yo creo que hay varias cosas que hay que reflexionar. Por eso me parece bien la actitud de ustedes, y permítanme esta reflexión con ustedes. No individualizar una oposición, no se trata de defender un proyecto, sino, como alguien dijo, de luchar contra un estropicio como el del bypass, sino pensar que la ciudad necesita ser reivindicada como un espacio para todos. Y creo que en esa línea están haciéndolo bien, convirtiendo la ciudad en un objeto de reflexión y también de un sueño distinto para todos. Hola, yo tenía una pregunta también, para volver un poco al contexto en el que nos encontramos. O sea, creo que todas las personas que prácticamente nos hemos mudado aquí en la última semana tenemos muy claro por qué acampamos en esta plaza. Pero me gustaría que una persona como usted, que ha dedicado su vida a tratar de entender el fenómeno de la ciudad, diga en sus propias palabras qué significa un acto como ese, ¿no? ¿Qué significa acampar aquí? Yo voy a citar tal vez a Gabriela Wiener, que ha escrito una linda nota en la República. Yo no sé si esto termine en una manifestación de la envergadura que han tenido los indignados en Madrid. No sé, tal vez sí, tal vez no. Pero ya el hecho de haber apostado por una actitud como la que ustedes tiene, no se imaginan, una enorme influencia, un impacto extraordinario. Hay mucha gente que no ha venido aquí, me consta porque estoy en varias universidades, y yo sé que esto ha generado una movilización de conciencia. Los profesores solemos decir algo como una frase hecha, no sé si como un consuelo, pero en fin, de algo hay que vivir, por lo menos, en el sentido de, es suficiente que de 50 alumnos te haya entendido uno para que de pronto te sientas satisfecho. Puede ser un consuelo tonto, pero yo tengo la impresión que lo que ustedes han hecho es algo extraordinariamente valioso. Tal vez hoy en día no se perciba bien, pero aquellos que trabajamos con la historia, que escribimos la historia, que narramos los hechos, tenemos un exacto sentido de las cosas que tienen. Y ustedes ya son sujetos de una historia, de un pensamiento crítico y una actitud crítica en la historia de Lima, y habrá alguien que escriba vuestro movimiento, vuestros nombres, y eso siempre pasa así. Y por eso quiero realmente que nos aplaudamos todos a ustedes por una cosa que creo que debe seguir. Así que aplausos. Bueno, muy buenas noches y agradecerle también a usted, doctor, por la oportunidad. Mi comentario y pregunta va al respecto. En todo este tiempo que venimos acá, hay un punto muy álgido que es la desinformación, ¿no? A tal punto de que cuando estábamos en el anterior campamento, había personas que pasaban dándonos ciertas mofas, pero cuando se les daba la información había un cambio casi radical, al punto de que hasta se disculpaban. Entonces pienso de que eso es un punto muy importante, la desinformación del ciudadano. Y creo que, no sé, si hay la posibilidad de tener acceso a esta ponencia, o armar esos volantes, porque creo que nos da una información, personalmente, mucho de lo que dijo en el tema arquitectónico y de crecimiento de ciudad lo desconocía, ¿no? Y creo que si eso llegaría a más transeúntes, muy aparte de esta magna cátedra, sería genial para poder también no solo sembrar la conciencia del asfalto y del por qué el asfalto sí y el por qué el asfalto no y sí lo verde, sino también el tema de ciudad, ¿no? De rescatar esa conciencia. O sea, va mi comentario y también mi consulta si es posible acceder a esa información. No, bueno, casi toda la información está en el internet, me parece.
Yo voy a coordinar con Juan Carlos y los amigos que me invitaron para hacer que esto circule en la red. No hay absolutamente ningún problema. Gracias. Bueno, gracias.